Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de la Escuela de Diseño, de Superior de Diseño de Madrid. Hoy contamos con la presencia de 3 profesores y directora jubilados. Tenemos a Ignacio Vázquez, que fue profesor de informática, y a Fernando Lavay, que dio clase de audiovisuales en la ESD. Y bueno, ahora, yo soy Andrea de cuarto de diseño de producto y voy a dar paso a Gonzalo, que nos va a hablar sobre unos nuevos productos con todo este tema del COVID. Hola, muy buenas. Pues nada, con la sección esta así como habitual del diseño en tiempos de COVID, lo que vamos a traer hoy es un par de cosas, o lo que os voy a mostrar hoy es un par de cosas. Voy aquí a compartir pantalla y vamos a ver un poco pues eso que se llama ahora de la nueva normalidad, los elementos que desgraciadamente pues se ve que vamos a tener que estar conviviendo con ellos. Uno de ellos que se ha inventado o que se está planteando es tiradores, pulsadores, elementos que ayuden a tocar superficies comunes, abrir, cerrar, pulsar y demás. Como veis, tenemos aquí, esto es un espacio para hacer todo tú mismo en una impresora 3D. Como veis, pues de descarga por un precio muy barato. Pero hay más modelos. Tenéis este otro modelo que también, pues, esto se me ha ido, perdonad, ¿vale? Tenemos este otro modelo y luego en Navarra en concreto, pues han hecho un crowdfunding y hay 100.000 ganchos que está repartiendo los propios ayuntamientos. Son los ayuntamientos los que están dando este tipo de ganchos. Esto aquí tenéis el archivo y esto es de descarga libre. Si tenéis una impresora 3D, pues tenéis el póster que os explica y podéis verlo. El caso es que, bueno, pues vemos que parece ser que elementos de este tipo, pues igual nos toca tener que empezar a convivir con ellos, como las mascarillas, ¿no? Y en este sentido, pues para quitarnos también un poco el tema este de la mascarilla normal y de siempre, pues tenemos a Brezo Alcoceba, que es profesora de la escuela, arquitecta, diseñadora de moda y que ha hecho un diseño de mascarillas, pues que ahora nos explicará ella, pero bueno, muy chulas y que nos pueden ayudar a convivir con esto. Yo os cuento. Bueno, hace un tiempo, cuando empezó el confinamiento, en la Escuela Superior de Diseño, a unas mentes lúcidas se les ocurrió hacer este tipo de podcast. Yo tengo que decir que soy madre de 2 niñas pequeñas y de repente recibir ese mail fue para mí como súper frustrante, ¿no? Porque fue como, por favor, ¿pero en qué estáis pensando si yo no puedo con mi vida, ¿no? El caso es que al final nunca pensé que iba a aportar algo al mundo del diseño en este aspecto, pero las circunstancias son así, ¿no? Yo estuve buscando mi propia mascarilla para hacérmela en casa. Mi madre, que también cose algo en Logroño, pues también, y estuvimos pues buscándole 3 patas, las 4 patas al gato. El caso es que nos replanteamos el mundo de la mascarilla casera y nos hicimos nuestro propio patrón. Como ella tiene una tienda de moda y complementos en Logroño, pues entonces ella se hizo para sí misma, regaló, preguntaron que dónde se compraba, bueno, en fin, que se nos hizo el lío. Y como me gusta el diseño gráfico y me gusta la comunicación, tengo que compartir pantalla, si no, no lo veis. Pues entonces ya me lié y hice, no una mascarilla, hice como una especie de ya proyecto global, ¿no? Para un poco, el objetivo es fomentar, ¿estoy compartiendo, chicos? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Un poco fomentar el uso de la mascarilla. La idea, pues bueno, se llama Picnic Más porque la tienda de mi madre se llama Picnic y bueno, se trata de compartir una experiencia al igual que nosotras hemos estado compartiendo durante estos meses. Por otro lado, bueno, tengo un amigo que ha estado hospitalizado muy grave y para mí el uso de la mascarilla para mí es fundamental, ¿no? Para poder resolver este tema. Bueno, aquí como veis, pues utilicé los perfiles mío propio y de mi familia, que son la gente con la que he compartido el confinamiento y para la que he estado confeccionando estas mascarillas. Y al final, pues eso, ¿no? Se trata con el diseño gráfico de hacer una propuesta muy familiar, hecha con mucho amor y expresar pues todo el cariño con el que se hace una mascarilla casera
y hemos hecho pues esa reinterpretación, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues las características, qué modelo elijo, cuál es mi talla. Hay como un doble objetivo. Por un lado, hemos compartido de forma abierta con un Creative Commons de reconocimiento no comercial lo que es el proyecto para que la gente se lo haga en casa, pero por otro lado, al final, pues la que promueve esto es una entidad comercial que es la tienda Picnic y entonces, pues con el objetivo de quien no se la pueda hacer en casa, pues que se las pueda optar a comprarla, ¿no? En esta nueva normalidad. He de decir que las ilustraciones son de Jesús López Araquistain. Tengo la suerte de contar con un tío que nos ha estado diariamente enviando al grupo familiar viñetas cómicas sobre el COVID, que nos amenizaban día a día el confinamiento, y le pedí pues que nos ayudara a promover el uso de la mascarilla de esta forma, ¿no? Y bueno, decir que bueno, pues todo es fruto del confinamiento. Las telas, mi madre tenía una tienda de muebles, BD, no sé si conocéis, Barcelona Diseño, pero en Logroño. Y entonces, pues estos son retales que tenía ella guardados desde hace años y años y años de diseñadores de prestigio y de Marieta Textil, ¿no? Que es bueno, una empresa que en los años 80-90 pues contó con diseños de autores como Mariscal en este caso, ¿no? Los peces de Mariscal o los gatos que son también de Mariscal. Y bueno, es un complemento de moda, el usuario se puede introducir el filtro que quiera, el bolsillo se pone, bueno, el bolsillo está hecho por debajo para que pueda ser reversible, se explica cómo se usa, hemos contado, nos hemos estado documentando, hemos estado investigando, etcétera. Bueno, como veis, la modelo, pues es muy casero todo. Soy yo, aquí tenéis el patrón con el escalado, con diferentes formatos, con las instrucciones de cómo se hace, con el videotutorial linkeado y bueno, y deciros que bueno, que espero que lo hagáis vosotros también, los tertulianos, ¿eh? que está para eso y estamos ahora pues en producción y estoy que no duermo de la emoción, sacando cachitos de tiempo por las noches y en las siestas de mis hijas que cada vez son más cortas. Así que a usar mascarilla. De hecho, chicos, yo no sé cómo no estamos haciendo la entrevista así. ¿Eh? Sí, justo en el capítulo anterior teníamos a Ana Rojo ahí con su mascarilla puesta, como haciendo un poco eso, ¿no? El acostumbraros porque va a llegar. No, además molaba porque Ana lo llevaba casi, o sea, yo veía a Ana con la mascarilla y es como si fuera con un pasamontañas directamente. Tenía ahí un toque subversivo bastante divertido, la verdad. Sí, bueno, ya los atracadores no van a necesitar otro... a juego con el pelo, ¿no, Rosa? Es que hay que pensar en el look, chicos. Eficiencia y look. Totalmente. No, esto de las mascarillas, yo el otro día lo comentaba con un amigo mío, que yo cuando lo veía por la calle, veía, por ejemplo, pues a gente con su mascarilla y tal, sobre todo en el centro de Madrid, algunos turistas asiáticos y tal, y decía, joder, qué horterada esto de la mascarilla. Y ahora me veo yo bajando a la calle con mi mascarilla también, ¿no? Es como, joder, a que nos acostumbramos rápido a las cosas, ¿no? Y que sí que es cierto que aportar una nota de diseño se agradece un montón. Pues ala, hacérsela, chicos. Bueno, se lo podemos pedir a Picnic. Bueno, sí, lo único que estamos en ello es que vamos muy despacio. Lo bonito de este proyecto es que tenemos una persona, bueno, Gloria, que tiene un comercio que se llama Maricostura, que se dedica a trajes regionales y, claro, las fiestas, como podéis intuir, están jorobadas de aquí a un futuro medio, ¿no? Entonces, pues ella se ha prestado a formar parte de nuestro proyecto y ahí está con la máquina. Lo que pasa es que como no son talleres y no es industria, pues entonces el ritmo pues va más despacito. Pero bueno, hemos hecho un packaging súper bonito para que la gente luego pueda meter en el packaging las mascarillas y bueno, pues eso, hecho con amor y muchas horas de reloj.
Así que doy gracias a la Escuela Superior de meternos ahí la presión, porque en cierto modo, gracias a eso, esto ha pasado de ser vamos a hacernos nuestras mascarillas a voy a aportar algo al mundo, ¿no? Y sí. Pero sí, estoy ya con los diseños de la segunda colección y ahí ya estamos ya estudiando 100% tejidos más eficientes, etcétera. Pero de momento lo hemos lanzado para que la gente se lo haga y ya meteré la inyección de cuando realmente podamos venderlas, porque de momento es todo un poco, pues eso, a ritmo artesanal. Oye, Brece, a mí me surge una pregunta. ¿No tenéis beta testers? Digo, porque es que ando sin mascarillas bonitas. Las que tengo son muy feas. Yo si queréis que teste y tal, yo me animo. Pues de momento, la verdad que les he estado pidiendo a amigos, oye, ¿cuánto te mide de tal a tal? Y entre nosotros, la verdad es que si a mí me queda igual de bien que a mi chico, que no, que tal. Pero no, de momento, pero bueno, oye, te apunto en la lista. Yo es que no... Ando la dirección de mi casa. Voy a contaros que esta tela es de las de Marieta Textil, de las que estamos haciendo la producción de la primera colección. Esta tela vino en una caja envolviendo un queso que me mandó mi madre y gracias a eso puedo contar con una muestra de prototipo, porque claro, no ha habido otra forma, ¿no? Entonces, yo misma no puedo probarme las que están produciendo allí. Y gracias a Dios se fue el olor a queso, porque imaginaros, si encima de llevar mascarilla, llevas el olor, ¿no? Pero... A ver, bueno, si el queso está bueno, a mí no me importaría pegarme un paseo con... No sé, cuando no sé yo. Bueno, pero... hay que buscar un holotipo para que tengan olores característicos según la marca y eso, ¿no? Olor a queso, pero también puede ser de otras fragancias. Hombre, si te pones un filtro de toallita de bebé, que es uno de los recursos que se utilizan en la mascarilla casera, pues mira, a culito de bebé. Pero el cuarto de producto, ¿alguno de los alumnos se ha propuesto como trabajo fin de grado realizar algo para este tema del coronavirus o no? Pues de momento creo que no, pero porque como tenemos que dar nuestros temas ya preparados y masticaditos a la hora de hacer el TFE, pues como que ya no tenemos tiempo de cambiarlo, pero vamos, seguro que para el año que viene seguro que hay alguien que se decide por uno de estos temas. Además, o sea, como que la adopción de esta nueva normalidad al final se convierte en normalidad y o sea, quieras o no, ya da paso a nuevos servicios y nuevos productos que están, o sea, que van a convivir con nosotros ya sea post-COVID o durante el COVID. Así que sí. Muy bien, muy bien. Pues nada. Yo a mis alumnos de diseño de complementos les ofrecí la posibilidad de ponernos como ejercicio a diseñar un kit de mascarillas y guantes, porque como íbamos a tener que prototipar un zapato, pues no era muy viable, pero me dijeron que estaban del COVID hasta más allá del copetín y que no querían saber nada de eso. Así que nada. Yo, sin embargo, me ha obsesionado, me ha envuelto totalmente. Bueno, de todas formas, el diseño de zapato también para ahora es interesante, porque como tienes que llegar y quitártelo inmediatamente y todo eso, pues la verdad que sí. Que sea sencillo de poner, de quitar, de lavar, etcétera. O sea que a lo mejor como diseño de zapato también es muy interesante el COVID. Sí, también. Al final estamos haciendo bolsos. Así que... Pues nada. Pero sí, claro, va a cambiar todo, incluso la forma de lavar. O sea, yo me han cogido ropa, porque claro, yo ya no lavo nada a menos de 60 grados, nada, aunque encoja. Sí. Toda la ropa con manchas de lejía, ¿no? Bueno, yo la lejía no la toco, yo prefiero la temperatura. Sí. Desinfectar productos. Bueno, pues si queréis damos paso a la tertulia, que bueno, antes se me ha olvidado decir el nombre de Alfonso Segura, que sería la exdirectora de la Escuela Superior de Diseño, y bueno, los antes mencionados Ignacio Vázquez y Fernando Lavay. Y bueno, pues adelante.
Pues nada, muchas gracias, Andrea. La voy a conducir yo. Te has presentado a los contertulios que vamos a tener hoy, que son contertulios de oro. Y bueno, los chicos de oro. Y bueno, la verdad es que habíamos preparado una serie de preguntas que queríamos un poco lanzaros o lanzar un poco a este canal de conversación que hemos montado aquí en tiempos de confinamiento. Como sabéis, el podcast que estamos haciendo está muy orientado a generar comunidad en la escuela, pues para dar a conocer un poco cómo funciona nuestra escuela, tanto fuera como dentro de la escuela, que nos conozcamos, que tengamos espacios de comunicación entre estudiantes, profesores, cualquier tipo de rol que esté funcionando dentro de nuestra escuela y uno de los roles muy importantes que tenemos en la escuela es la gente que ha construido escuela y que ahora ya no está trabajando en la escuela porque se ha jubilado felizmente, pero que han sido gente súper importante para estar donde estamos hoy en día y entonces por eso queríamos contar con vosotros. Entonces, bueno, la primera pregunta que me gustaría un poco haceros es que sería un poco que nos contaseis cómo han derivado vuestras carreras profesionales, que me consta que son bastante dispares, en el ámbito de la enseñanza del diseño, porque Ignacio es un ingeniero, Fernando es un filósofo, Alfonso, tú eres arquitecta. Entonces, bueno, ¿cómo habéis derivado finalmente siendo profesores en las escuelas de diseño? Te corrijo. Yo no soy filósofo. Vale, entonces empiezas hablando tú, Fernando. Que filosofía es otra cosa, pero no. Yo empecé estudiando medicina, lo cual es todavía más estrambótico, pero lo que terminé fue historia del arte. Vale, perdón. La carrera era filosofía y letras, eso es cierto, pero vamos, lo que estudié realmente fue historia del arte. Bueno, pues nada, aquí ahora vamos a contar las historias del abuelo Cebolleta, aquí los orígenes más remotos de todo esto. Bueno, pues eso, en cuanto a estudios ya os he dicho, o sea que lo mío fue bastante sinuoso y poco directo hacia la enseñanza del diseño. El último paso fue que yo también estudié informática y estuve trabajando de programador durante algunos años. Y el momento en que yo entré en la escuela, pues las cosas eran tan precarias, en fin, nacientes, que había muy poca gente de la especialidad de audiovisuales en toda España, gente que tuviera realmente práctica, que hubiera trabajado en ese campo. Y en la enseñanza, pues yo creo que prácticamente nadie. O sea, realmente era una cosa muy, muy novedosa, ¿no? De forma que yo aparentemente cumplía con unos requisitos estupendos. Bueno, había estudiado historia del arte y algo de diseño debía saber. En la carrera jamás me mencionaron la palabra. Luego había trabajado también, de hecho estaba trabajando en alguna productora haciendo vídeos, pero yo sobre todo hacía guiones, es decir, títulos de crédito, cosas que tuvieran que ver con el diseño tampoco había hecho en mi vida. Y por último había trabajado de programador, con lo cual con el naciente mundo de la informática parecía que yo era una persona idónea, pero claro, yo había hecho programas de gestión para bancos, lo que tenía muy poco que ver con el Photoshop, ¿no? Así que para el ministerio yo era la persona perfecta, pero realmente yo entré, bueno, por una serie de azares y de coincidencias, pero yo cuando me llamaron para entrar allí, la verdad es que pensé que me sacaba del paro, porque mi productora de vídeo no iba precisamente muy bien, pero yo pensé que era un marrón verdaderamente considerable, ¿no? Porque realmente era todo muy nuevo, muy nuevo. Y la escuela, además, en aquellos comienzos no tenía ningún medio, cero. De hecho, para hacer los primeros dibujos animados, y Ignacio lo sabrá porque a pesar de que somos los dos ya jubilados, Ignacio fue alumno mío, lo que ya es decir. Ignacio fue, yo creo, el primer segundo año que yo daba clase. Me daba mucha vergüenza porque él sí que trabajaba profesionalmente en el campo y sabía mucho más que yo. Y entonces, bueno, pues yo traje una cámara de Super 8, y con eso intentamos hacer algo de animaciones de, en fin, del tipo que fuera, ¿no?
porque era el único medio realmente de trabajar, de hacer prácticas, y era con mi cámara, porque la escuela no tenía ni siquiera eso. Bueno, tenía una cámara de 16 milímetros estupenda, pero el precio de la película era tan caro que no podíamos permitirnoslo, o sea que tenía que ser con mi camarita de Super 8. Así que esos son los comienzos, cómo llegué yo a la escuela. Recuerdo el primer ordenador que llegó, que nos pusimos todos alrededor de él, pues más o menos como los hombres primitivos, aquellos de 2001, alrededor del monolito, ¿no? Todos como adorándolo, aquello de ¿qué es esto? Y ahora ¿esto cómo se enchufa, no? Pues más o menos, esa fue la escena de cuando nos colocaron el primer PC delante de un grupo de profesores más bien desconcertados. Ha pasado mucho tiempo y han cambiado mucho las cosas. Recuerdo los primeros alumnos, había que explicarles que moviendo una cosa que se llamaba ratón, había algo que se movía en la pantalla que era el cursor. Imaginaros el nivel. Hoy en día, pues la mayoría de los alumnos nos dan sopas con onda a los profesores porque saben mucho más de muchas cosas, ¿no? Así que sí, ha habido un cambio muy drástico, muy veloz. Realmente ha sido muy rápido todo. Muy bien. Bueno. Eso por contar el pasado. Alfonso, cuéntanos un poco tú. A ver, ¿cómo llegaste tú de la ingeniería? Bueno, pues luego te pregunto a ti, Alfonso. Entonces, si quieres, nos puedes contar. Alfonso. Sí, venga, pues, Alfonso, ¿cómo empezaste tú en esto y cómo terminas siendo directora de la Escuela Arte 4? ¿Cómo terminas siendo vicedirectora de la ASD? ¿Cómo empiezas y cómo terminas profesionalmente? Empiezo presentándome una posición de matemáticas en las escuelas. Y resulta que según me estoy preparando la posición esta, pues, bueno, primero soy arquitecto y estuve 10 años trabajando en la profesión libre. Y me vi rodeada de 4 niños pequeños y no podía acudir a la profesión libre y preparé la posición de matemáticas. Y cuando de repente pues sale una posición dentro de la escuela de construcción, o sea, de materiales y tecnología, construcción. Y entonces seguí preparándome la de matemáticas, pero me presenté a las 2. Y entonces, cuando aprobé las 2, entonces me metí en la de construcción. Y ahí es donde empecé. Y entonces, en ese momento, donde se daba interiores, y por lo tanto se podía dar algo de materiales y construcción, era la 4, era la Escuela de Arte 4, que era donde se daba diseño de interiores. Entonces ahí empecé. Entonces los estudios se llamaban comunes y era una cosa como muy precaria. Y se hacían 3 años de comunes, los alumnos entraban sin bachillerato y entonces esos 3 años eran un poco el bachillerato, digamos, y luego 2 años de especialidad. Pero ya estaba empezando un tema que llamaban una propuesta nueva, no sé qué, que venía de Mallorca, y ahí empezamos a dar una especie de diseño un poco más específico, pero vamos, las aulas eran, para que os hagáis una idea, los que estáis, como estáis ahora en la Escuela Superior de Diseño, cada piso tenía solo un pasillo central, un aula a la derecha, o sea, que daba hacia el este, y otra que daba hacia el oeste. Eso era todo el aula. O sea, el aula era tan larga como es el pabellón de aulas de la escuela, y te ponías allí el profesor en una punta y tenía todos aquellos alumnos por detrás. Yo tuve la suerte de tener un alumno maravilloso el primer año y le decía, mira, tú de la mitad para atrás vas explicando tú lo que yo digo y luego ya nos cambiamos y tal. Porque era tremendo aquello. Y esos eran los estudios experimentales que llamaban. Y bueno, luego ya empezó los ciclos. Eso fue una lucha ya importante porque cuando empezaron los ciclos no querían poner ninguno que fuera de decoración, digamos, que era lo que se daba allí. Y tuvimos
que luchar muchísimo porque nos dieran el de proyectos y dirección de obra, de decoración. Bueno. Entonces, lo que ahora llamamos PIDO. Y eso tuvimos que luchar mucho, tuvimos que ir al ministerio 1000 veces, explicando los programas. Bueno, por fin se consiguió ese ciclo y lo que se decidió en la escuela era que, aunque fuera un ciclo, que era un ciclo de nivel superior, después del bachillerato, pues que íbamos a dar todo lo que pudiéramos para que salieran diseñadores, o sea, que daba igual que fuera a nivel de ciclo, y aunque sabíamos que no estábamos dando nivel de ciclo, pero queríamos que fuera así de potente. Entonces se instauraron esos ciclos, que eran el de proyecto y dirección de obras de decoración, el de, bueno, los que hay ahora mismo en la 10, de referente interiores, que era uno de escaparatismo, que sí fue muy interesante desde el principio, pero fue muy costoso de dar porque era muy complejo de preparar. Bueno, el caso es que con eso empezamos y así estuvimos bastantes años. Y desde ahí, para ponerlos, ya quitamos el bachillerato artístico, que también hubo mucha reticencia entre los profesores de quitarlo, pero por fin lo intentamos quitar para dedicarnos principalmente a interiores. Y empezamos a luchar por conseguir el grado, no el grado, claro, sino el equivalente a diplomatura. Eso fue una lucha muy, muy ardua, muy ardua, y ahí estuvimos luchando tanto la escuela 4, que éramos los de interiores, y sobre todo la de diseño gráfico, que también luchó mucho, y en el año 2002 conseguimos dar nosotros ya ese equivalente a diplomatura, y en el año 2003 empezó diseño gráfico. La escuela de diseño de moda empezó muy tarde, me lo concedieron tardísimo, Sito lo luchó enormemente, pero tardaron mucho en concedérselo, y nunca entró la de producto, la de diseño de producto, no entró, o sea, siguió dando ciclo. Entonces, en eso, pues, perdón, si estoy demasiado prolija, es que no sé lo que queréis que diga. No, no te preocupes, está bien. No, sigue contando si quieres. Y ahora pasamos a Ignacio después, pero sí, puedes continuar. Ignacio puede corroborar lo mismo, porque estaba en el mismo tema, claro. Y entonces sí deciros que a los profesores, para dar clase en diplomatura, nos examinaron. Ignacio? Sí. Estaba. Y Fernando, a todos nos examinaron. La habilitación famosa. La famosa habilitación. Para dar clase en estudios superiores, y fue un poco denigrante, que además era ilegal, pero la tuvimos que pasar. Y además, lo gordo es que hubo gente que la suspendió. O sea, gente que era catedrática y no les dejaron pasar. Y eso creó ya una enorme intranquilidad entre los profesores. Ignacio, tú habla un poco de este tema también, porque fue muy gordo. Sí, hubo gente que fue una cosa muy molesta tener que volver a presentarte a una prueba, ¿no? Claro. Había que hacer una especie de propuesta de tu asignatura. Era bueno, pero ahora mucha pelea, sí. Hubo mucho lío. Bueno, entonces estuvimos dando eso. Ahí, desde luego, ya empezamos a dar todo lo que podíamos, desde luego. Y pues ahí estábamos. Y entonces, pues de repente, el director de la escuela 4, que era Ignacio Valero, que fue precisamente el que más impulsó todo esto, o sea, más que a mí, me teníais que hablar a él, porque fue el que realmente luchó tantísimo por la escuela superior cuando la diplomatura, y luego, pues... Vale. Entonces, ahora os quiero preguntar después sobre el tema del nacimiento de la SD. Me gustaría también, Ignacio, que nos contases un poco, porque tú sí que tienes una carrera que también tiene como mogollón de curvas, ¿no? Hasta que llegas al mundo del diseño. Empiezas eres ingeniero, en realidad, ingeniero agrónomo, creo, ¿no? Sí, yo estaba trabajando en una empresa de ingeniería y luego pasé a trabajar en una empresa de ingeniería que se llamaba, y lo que es ahora Indra. Como yo me gustaba el campo de diseño, pues pasé un día por la puerta de la 10 y me matriculé.
estudié allí gráfico y en la empresa donde yo estaba trabajando como ingeniero se creó el departamento que se llamaba entonces grafismo electrónico. Ni siquiera existía la palabra multimedia, grafismo electrónico. Entonces, en grafismo electrónico yo pedí el traslado a ese departamento y me fui ahí. Cuando yo estaba trabajando entonces en lo que era el principio de toda esta tecnología gráfica en ordenador, ¿no? Cuando sale la primera oposición para las escuelas, Eugenio me llamó, que era entonces director, no era director, era profesor de la escuela 10, pero había sido profesor mío, Eugenio Vega, que fue, y me llamó y me presenté a la oposición. Fijaros cómo estaba de mal entonces el tema de tecnología y diseño, que salieron 32 plazas, se presentaron 28. Y aprobamos 2. ¿Vale? Para que os hagáis una idea del nivel que había en temas de tecnología y diseño, ¿no? La gente no sabía manejar un ordenador. Se presentaba a la oposición, pero claro, no sabía ni encenderlo. Y era muy difícil. Pero saben, no es que fuese ninguna... Era hacer un folleto con entonces, no me acuerdo si era el Ventura Publishers, no me acuerdo qué programa. O sea, nada... Pero Ignacio, recuerda que sin embargo nos pusimos muy rápidamente ahí a la cabeza porque la primera web de una institución de enseñanza en España fue la de la escuela. Sí, la primera web de una escuela no universitaria. Nosotros empezamos, cuando nosotros empezamos a enseñar... No existía internet. Dábamos tecnología y era una manera de introducir la tecnología en las escuelas. Hoy no tiene sentido de la manera que se empezó. Entonces lo que hacíamos era formar a los alumnos y a los profesores en temas de tecnología. Yo me pasaba el día dando cursos a los profesores porque la tecnología es una cosa que tiene que ir con el propio profesor, no es una cosa que el alumno estudie tecnología y luego estudie proyectos de diseño con otro, ¿no? La tecnología tiene que ir junta. Y ahí nosotros hemos trabajado mucho para que eso fuese así. Y hemos ocupado siempre los espacios en donde los profesores no llegaban. Cuando los profesores ya manejaban el InDesign o los programas gráficos, pues ya nosotros nos lo dábamos y pasábamos a dar otras cosas. Ha sido así nuestro papel. Cuando salió la web, cogimos el tema de la web. Yo empecé a dar clase de web en el 95 en la escuela y creamos la primera web de la escuela. Fijaros en esta fecha que os estoy hablando, que había web, pues en la educación nos la pusieron, además en lo que era el CENICE, todas estas cosas de educación. Alojaron la web. Pero, en fin, era... y compramos un módem, por unos cursos estos que dimos, nos compraron un módem en la escuela. Lo teníamos en la clase, en la planta cuarta, y enseñábamos a los alumnos qué era Internet, conectándonos y viendo páginas. Ellos no tenían Internet en casa. O sea, no tiene nada que ver con esto. En fin, no quiero yo contaros rollos. Bueno, la verdad es que sacáis unas cosas geniales. O sea, yo, vamos, tenía como unas preguntas ahí planteadas, pero como que habéis dado un par de notas que a mí me parecen interesantes y que me gustaría rescatarlas. Para empezar, me llama muchísimo la atención, o sea, cómo cuando vosotros empezáis a plantear los planes de estudios de diseño, pues sobre todo lo que comentabas tú, Alfonso, como que hay una reticencia o una falta de entendimiento por parte de las instituciones educativas de entender el diseño como algo que es interesante explicar y que es interesante que forme parte del currículo de formación profesional de un país, al fin y al cabo, o sea, de todo un país. Y, sin embargo, actualmente es impensable plantear cualquier tipo de estrategia de innovación que esté desconectada del diseño. Es decir, como que han pasado a lo mejor entre medias 20 o 25 años y actualmente el diseño, o sea, todo es diseño. Es decir, se plantea incluso el diseño dentro de las administraciones. O sea, cómo se puede hacer una arquitectura administrativa desde la perspectiva del design thinking. Entonces, digamos como que vosotros, en cierto modo, habéis sido los pioneros de todo un movimiento formativo que actualmente tiene un culmen, como que vivimos casi en un mundo diseñocéntrico, ¿no? Es decir, todo se diseña y es bastante interesante y me gustaría ver un poco cómo consideráis que puede ser el futuro, porque ahora mismo ya casi ni siquiera la formación tecnológica es lo importante, sino que vuelve otra vez a haber un interés en la formación en las metodologías proyectuales, en las metodologías de diseño, y eso es algo, por ejemplo, que me gustaría también un poco que comentaseis, cómo creéis que puede ser el futuro de eso. Y, por otro lado, también lo lanzo a la tertulia, si queréis el resto de gente que estéis aquí comentar algo, sobre el tema de las aulas. Me llama mucho la atención y también podríamos abordar un poco qué es lo que pasa con la SD, sobre todo el problema de espacio que tenemos, ¿no? Y si consideráis que sería interesante abordar el problema de espacio de otra manera, pero como algunas fotos incluso que he visto de las aulas eran como espacios gigantescos y ahora mismo vivimos una especie de lugar como ultra compartimentado donde se dan asignaturas y, sin embargo, muchos profesores estamos como ansiando volver a tener el espacio gigantesco donde hay una piscina de alumnos desarrollando grandes proyectos y luego profesores trabajando con píldoras concretas aportando a los proyectos, ¿no? O sea, volver otra vez
a muchas de las cosas que antes existían porque ahora mismo les estamos dando un valor añadido que a lo mejor en un momento dado dejó de tener. No sé si... Eso ha sido más un alegato que una pregunta, pero bueno, son como un par de reflexiones interesantes si queréis un poco continuarla. Yo puedo hablar un poco de eso porque estuve en la formación de la escuela superior, claro. Y claro, tuve muchísimo problema de espacio. O sea que realmente nosotros estábamos yo era la directora de la Escuela de Arte 4, en la que matriculábamos al año a 200 alumnos, solo en diseño interiores, y de repente cuando empezó a ser la Escuela Superior de Diseño con las 4 especialidades, pues resulta que teníamos ese espacio tan súper pequeño. Yo siempre pretendí que las aulas volvieran a ser tan amplias como eran cuando yo empecé y que en ellas hubiera varios profesores dando clase al mismo tiempo. Y entonces eso enriquecería mucho al alumno. O sea, mi teoría era que el alumno llegara a su despacho de trabajo. Entonces, que el alumno llegara a las 8:30 de la mañana o a las 3:30 de la tarde y estuviera en su sitio o en ese espacio, no en su sitio, sino en ese espacio y ahí recibiera los distintos inputs que pudiera haber. Eso era mi mayor pretensión y no lo conseguí por reticencia de los propios profesores. Los profesores querían estar acotados en su aula, no quería cada uno estar exponiéndose al público. Sí conseguimos otras muchas cosas. Por ejemplo, que las clases no fueran de 1 hora, de 50 minutos, que era otra pretensión que teníamos, sino que fueran mucho más prolongadas, mucho más amplias, para que pudiera dar lugar a que fuera el alumno el que expresara las cosas, no el profesor el que llegara y tal. Entonces, eso que lo hemos conseguido, yo creo que es una buenísima opción, pues yo creo que está cada vez más implantado y cada vez, digamos que le gusta más a todos los profesores y a todos los alumnos, porque es no cambiar al alumno el chip cada media hora o cada 1 hora de lo que está pensando, porque es un diseñador, o sea que él tiene que estar relajado pensando en su diseño, en su formación. Entonces es así. Luego, el paso a la enseñanza, digamos, de Bolonia, también quería decir que para nosotros, para las escuelas de diseño, fue más sencillo que para muchas otras escuelas, porque ya estábamos acostumbrados, todos los profesores, a intentar lo que ahora se hace, o sea, intentar sacar del alumno lo que tenía, no meterle muchas cosas, sino intentar al alumno llevarle de donde estaba al paso siguiente como diseñador. Entonces, para nosotros, yo creo que para las escuelas nuestras, fue relativamente sencillo el paso a Bolonia. Y no sé, o sea, eso es lo que quería decir. Lo de la escuela, supongo que alguna vez llegará otra vez a haber un espacio donde el alumno, el que llegue, cuando llegue el alumno, esté en su sitio, incluso pueda estar varios cursos de la misma especialidad en el mismo sitio para que puedan tener un contacto y pueda haber una amplitud de lo que se está intentando conseguir desde el principio hasta el final. Vale. De todas formas, sí deciros que fue... Te interrumpo un segundo. O sea, ahora te doy paso también a ti, Fernando. Me encantaría saber ahora mismo, Andrea, qué estás pensando. O sea, ¿cómo lo ves tú desde los ojos de una estudiante? Pues, o sea, estaba justo pensando como que desde que entré en la escuela de diseño como que siempre se ha hablado de crear plataforma de conexión entre especialidades, como que siempre ha habido una queja común pues, por parte de todos los alumnos de poca accesibilidad a la hora de pedir cierta ayuda. En plan, ya sea yo que soy de producto con gente de moda o de gráficos y tengo que realizar un proyecto o ese tipo de cosas. Entonces, como que me parecía súper interesante el hecho de pensar que al principio todo empezó como algo común en la que había un montón de gente, aunque no se diese a lo mejor como pie a una conversación y a una convergencia de todas esas mentes, que de repente todo se haya especializado, todo se haya acotado y ahora estamos hablando otra vez de cómo abrir el espacio y tener otra vez esa comunicación que antes podíamos haber llegado a ella, pero se tiró por otro camino. Entonces, bueno, eso, justo estaba pensando que también ahora han surgido como un montón de nuevas corrientes de eso, de cómo desarrollar estas conversaciones y los diálogos entre gente como en forma de grupos de colmena, de pensar más que en
una persona que está diciendo algo en pensar cómo influyen todos los términos y tratarlos, o sea, tener en cuenta absolutamente todo como si fuesen, vamos, todo importante. Entonces, no sé, que me parece curioso que estemos volviendo a eso. No sé, está guay. Muy bien. Pues que es que desde el principio de la creación de la escuela y de los planes de estudios era esa la intención fundamental que teníamos. O sea que, pero claro, el espacio era muy limitado también y sobre todo es que había que empezar con muchos profesores que veníamos de muchos sitios y había que ir hablando todo ese tema, ¿no? Entonces, no sé. También otra vez se intentó mucho en el Pero una cosa es que vamos un poquillo más de tiempo por repartir un poco más juego a Fernando y a Ignacio. Lo siento que te interrumpa. Entonces, Fernando, creo que querías comentar. Venga, pues hablo yo. No, hombre, lo que estaba contando Alfonso, vamos, ya lo cuenta desde su antigua escuela, la 4, pero nosotros desde la 10 también, bueno, ese tipo de aspiraciones también se habló mucho de ello. De hecho, existe una asignatura de proyectos en tercero, en la cual dentro de gráfico, en la cual se intenta un poco acercarse a ese ideal, en el cual se supone que hay un profesor que es de informática, otro de audiovisuales y uno de diseño general y se colabora, en fin. Lo que ocurre es que hay muchas dificultades administrativas. Es decir, que el hecho de que 2 personas o 3 estén dando en el mismo aula, la misma clase, pues ya parece que genera ciertos recelos, como que, en fin, es una manera de no hacer nada y de hacer el vago. Y entonces desde la administración parece que siempre ponen trabas a este tipo de cosas. Entonces, no solamente es la compartimentación física de muchas aulas, sino también la compartimentación de tiempo, lo que decía antes Alfonso, ¿no? De que tenían que ser, antes era de 1 hora, bueno, ahora al menos hemos ampliado, lo cual da un poco más de juego, sobre todo en las asignaturas prácticas, ¿no? Porque una teoría, evidentemente, si estás mucho tiempo, el alumno y el profesor y todo el mundo se aburre y, en fin, es difícil seguir asimilando tanta información. Pero en las asignaturas prácticas, en fin, no se puede empezar ya a la media hora ya estar cortando, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Siempre se ha intentado. Lo que pasa es que yo creo que hay un muro muy, muy difícil de romper, que es la propia legalidad, ¿no? La administración y las cosas que exigen que tienes que cumplir. Ahí hay una enorme dificultad. Pues, por tirarle una pelota a Ignacio, por ejemplo, yo recuerdo cuando vosotros, Juli y tú estuvisteis diseñando el máster actual que tenemos en la escuela, que es el máster de diseño interactivo, que una de las cuestiones que planteabais también era un poco ver, ¿no?, cómo se podían trampear ciertas cerradumbres administrativas, pues, por ejemplo, cogiendo asignaturas y dando definiciones de asignaturas como demasiado laxas para que luego el claustro de profesores tuviera manga ancha para ser capaces de hacer una adaptación constante del plan de estudios. Si nos quieres contar un poco cómo ves tú. Sí, no llamar a las asignaturas de una manera natural, sino llamarlas de una manera así un poco extraña para que no estuviesen asignadas a un tipo de profesor concreto y se pudiese elegir el profesor más competente o más adecuado, ¿no? Y entonces eso me permitía poder variar el tipo de profesor que estaba en los másteres, que no se puede hacer con las asignaturas. Y de hecho, en la escuela pasa con la asignatura de ética, o sea, son asignaturas que a lo mejor podía dar mejor un profesor de Bellas Artes o más adecuadamente que un profesor de Historia del Arte. Pero, sin embargo, al estar asignada ahí, pues ahí va. O Sociología, que está asignada al profesor de Derecho. Y entonces, nuestra estructura no es una estructura fácil de mover dentro de la enseñanza. Y cuando tienes que hacer horarios, te vuelves loco con ese tipo de cosas. No, y recuerda, Ignacio, el problema, por ejemplo, para las oposiciones. Los temarios de las oposiciones para informática son absolutamente demenciales. Porque es que, claro, te están pidiendo, yo qué sé, que si sabes hacer... Informática de moda, informática de producto, informática de interior, informática de gráfico. Sí, ya, pero bueno, pero no me refiero a eso, sino que es que hay cosas tan anticuadas
Son tan anticuadas dos que acaban de pasar esa día posición. que es que te piden, no sé, si sabes programar en Basic o algo así, o sea, no sé, cosas que, Pero pues, luego que no al mismo tienen tiempo tienes que el menor sentido hoy en día. Bueno, Pero es muy difícil mover a la administración y cambiar el los programas. programa, por supuesto, ¿no? Que era un programa de locos el de esta última oposición. Pero hoy en día las asignaturas nuestras están especialmente pensadas para los alumnos que terminan el grado. Entonces, los alumnos que terminan el grado lo tienen más fácil. Los alumnos que vienen de otras carreras lo tienen más difícil porque es una posición muy dura. Pero yo creo que para los alumnos nuestros será la posición lógica. Igual que la de proyectos de diseño, vamos. Que es más fácil que lo haga un alumno nuestro de grado que un alumno que venga de Bellas Artes o de cualquier otra especialidad. Pero hay muchos alumnos a dar clase porque efectivamente es que hay que cambiar el chip. O sea que hemos venido siempre profesores como de otras procedencias. Entonces, dar el salto a diseño, por ejemplo, yo creo que es complicado para todos los profesores que estábamos antiguos porque, por ejemplo, de diseño, digamos, de arquitectura a diseño de producto o a diseño de interiores, parece que no, pero es un salto importante. O sea que no se puede explicar materiales y construcción, por ejemplo, pues para producto o para interiores como para arquitectura. No se puede empezar a explicar cimentaciones, por ejemplo. O sea que quiero decir que todos hemos tenido como que de nuestras carreras de procedencia hemos tenido como que dar un salto. Si no lo hemos dado, pues lo hemos hecho mal. O sea que, no sé, así. Entonces, ahora yo creo que efectivamente los alumnos que salgan o que salgáis, Andrea, pues son los que tenéis que intentar procurar la perfección y ver un poco cómo hacerlo desde un criterio ya más desde el principio, ¿no? De todas formas, lo que comentabas de que ahora el diseño está por todos sitios y está, yo creo que eso nos ha ayudado mucho en la formación de la escuela. O sea que ese ambiente general de la sociedad de sí estar atentas al diseño de todo tipo, pues es lo que nos ha ayudado a poder conseguir la Escuela Superior de Diseño. Y bueno, pues eso es lo principal. Otra cosa importante del plan de estudios también que quisimos introducir para el plan de estudios fue muchas asignaturas que luego a mí me defraudó un poco cómo se han llevado, pero bueno, creo que se puede sacar potencia, que yo tuve mucho empeño entonces en meter muchas asignaturas optativas para que los planes de estudio estuvieran siempre como muy adecuados a las necesidades de ese momento. O sea, las optativas que se pueden volver a proponer cada curso, pues pensábamos entonces que podía ser lo que adecuara el plan de estudios, que no se quedara obsoleto, sino que tirara mucho. Para lo cual, pues, además, también tuvimos muy en cuenta a la hora de hacer las plantillas que quedaran muchas plazas que no estuvieran adjudicadas a profesores ni interinos ni funcionarios, para que se pudieran contratar muchos profesores especialistas, que fueran los que tirasen desde las profesiones de la enseñanza. Bueno, pues todas esas cosas, digamos que se han tenido en cuenta y luego también en el plan de estudios el intentar poner la prueba de acceso en junio fue también una decisión fuerte porque no quería nadie y nos permitía coger alumnos de primera instancia, porque cuando hacíamos la prueba en septiembre, los alumnos que ya en junio habían aprobado otras cosas, pues ya se habían reubicado en otras escuelas, en otros estudios, y no nos llegaba nada más que gente que había aprobado en septiembre. Entonces, tuve mucho interés en pasarla a junio para que fueran alumnos vocacionales de primera instancia. Entonces, bueno, esas cosas son las que se tuvieron muy en cuenta a la hora de crear la escuela, como cosas anecdóticas o como cosas puntuales, quiero decir. Y luego también, respecto a lo que decía Fernando de las asignaturas de 50 minutos o de 1 hora, que las teóricas podrían ser, también lo que se intentó desde el principio, desde la escuela, fue que no hubiera ninguna asignatura teórica. O sea, que todas las asignaturas fueran prácticas. Entonces, todos los profesores fueron pasando, no solo los de asignaturas prácticas, que ya estábamos acostumbrados, pero también todos los de teóricas, los de historia, todos pasaron a hacer asignaturas también mucho más participativas del alumno
y mucho más de trabajo del alumno. O sea que yo creo que se ha ido consiguiendo que todas las asignaturas pudieran ser de más de una hora, y yo creo que todas las asignaturas han ido haciéndose mucho más participativas del alumno. Andrea, tú dirás si ha sido posible o no esto, si se ha visto reflejado o no. Sí, o sea, yo la verdad es que a mí me encantan las asignaturas teóricas y, o sea, soy bastante fan. En plan, me parece como, al menos en diseño de producto, bueno, en todo tipo de diseños, que la investigación teórica y el pensamiento teórico a partir del diseño y todos estos temas en España no lo estamos explotando demasiado y sería como, como algo a tener en cuenta. Pero bueno, sí, o sea, yo creo que o sea, que ha habido cierta evolución positiva en todo el tema de dar clase. Y eso, y en realidad, o sea, como que espero muy fuertemente que en los próximos años la mayoría de los profesores, o sea, sean diseñadores de producto y vengan de la escuela y puedan, o sea, aportar también parte de cómo ha ido esto cambiando y no que hayan tenido que cambiar una mentalidad previa que no pertenecía al ámbito del diseño. Pero eso sería bonito. Pero bueno. Totalmente, eso es algo que va a pasar. De hecho, como Lourdes, ella es exalumna de la escuela y ahora mismo es profesora de la escuela, y cada vez está pasando más, ¿no? Que hay exalumnos de la escuela, profesores de la escuela. Total, de hecho, súper interesante todo este partido del pasado de la escuela, porque es verdad que también te ayuda un poco como a entender el presente de la escuela, ¿no? Totalmente. De cómo se va configurando, de cómo los espacios son y significan, ¿no? O sea, me parece como súper apasionante ver esa relación, porque claro, cuando no la sabes, cuando no sabes de dónde viene, te es más difícil entender muchas cosas, ¿no? Pero sí que quiero que no nos vayamos sin que nos habléis un poco de cómo veis el futuro desde fuera. Porque claro, los que estamos dentro estamos súper pringados ahí a preparar y cambiar y hacer y rehacer todo el rato, pero no nos da tiempo a pararnos a pensar en ese futuro a lo mejor, ¿no? Entonces, quizá yo creo que sois unos perfiles como súper bonitos porque sois diferentes perfiles y pues quizá, ¿no? Desde el diseño de interacción, ¿cómo se ve eso, ¿no? En el caso de Ignacio, o desde a lo mejor esa perspectiva más audiovisual, esa narrativa, ¿no? ¿Cómo se puede ver? Y a lo mejor también, ¿no? Desde el interior, desde el disfrute de los espacios, que es lo que está también provocando el COVID, ¿no? El cómo se reconfiguran otra vez los espacios personales o todo ese tipo, ¿no? Entonces, si me podéis dar a lo mejor una visión cortita sobre el futuro. Yo de profeta me retiro, no. Estaba leyendo ahora mismo un libro sobre las profecías de los expertos, un trabajo que hizo un psicólogo durante 20 años y se demostró que no acertaban más que al azar, o sea, no acertaban nunca. Así que sobre cuál es el futuro no tengo ni la más remota idea. Pero, en fin, no, lo que sí que hay son cuestiones que están ya presentes y que aunque no sepas cómo van a ir evolucionando, pues sí que es evidente que son problemas actuales y que pueden ser decisivos a la hora de lo que vaya a ser el futuro de la escuela y de la enseñanza, ¿no? Por ejemplo, lo que estabais mencionando antes, lo de hacer clases online, ¿no? Bueno, lo de online, todo el mundo ha visto que tiene ventajas de muchos tipos, en fin, desde la compatibilización de la vida familiar, porque estos apuros que hay de que de pronto los padres se tienen que ir y no saben qué hacer con los niños y tal, hasta una menor contaminación porque habrá menos transporte, menos gente que tenga que ir de aquí para allá. Pero también se han visto muchos que hay muchos problemas, o sea que el aislamiento, la falta de contacto social y eso no creo que sea muy positiva. La tendencia a borrar los límites horarios de manera que estás 24 horas al día trabajando. En fin, hay sus pros y sus contras, ¿no? Pero bueno, yo no sé, hay cosas muy de fondo que son incluso preocupantes. El trabajo online, todos lo sabemos, hoy en día hay clases magníficas para explicar montones de cosas perfectamente preparadas por
profesores de primera categoría internacionales, te metes en el Meet y te cuentan historias fantásticas. Entonces, si vamos a tener que darla nosotros peor, no sé cuál va a ser la utilidad de que nos sigan contratando. Bueno, los que estamos jubilados ya no tenemos ningún miedo. Pero, en fin, como mucho es posible que para que se ajusten a los programas te digan que grabes las clases la primera semana y luego ya no necesitan contratarte el resto del curso. Bueno, evidentemente hay que aportar otras cosas. Evidentemente que no solamente sea la información, el enseñar cómo funciona un programa, que pues eso, que hay 1001 vídeos por ahí que te lo enseñan muy bien. Hay que aportar otras cosas. En fin, por supuesto, la ayuda directa sobre las prácticas es más problemático, por ejemplo, para las clases teóricas. Las prácticas, evidentemente, los alumnos se encuentran con problemas concretos y pueden pedir ayuda para resolverlos. Las clases teóricas realmente sí que tienen mucha más dificultad porque puedes encontrar clases sobre cualquier tema excelentes, ¿no? Pero bueno, en las prácticas sí, y luego, por supuesto, la evaluación, ¿no? El decir quién está al nivel suficiente para pasar. Pero, desde luego, ahí hay retos, en fin, que no sé por dónde saldrán, no tengo ni idea, pero retos muy, muy interesantes. En general ya se habla mucho de que la automatización puede restar muchos trabajos. Los más optimistas dicen que siempre se crean nuevos trabajos, pero lo que se suele ver es que los nuevos trabajos suelen ser para gente muy formada, es decir, que la gente que tiene menos formación es la que va a tener más dificultad para encontrar trabajo, lo cual es una recomendación hacia el futuro para cualquier alumno y es que se prepare y que se prepare mucho, porque los menos preparados son siempre los que están en una situación más frágil para encontrar trabajo, ¿no? Y desde luego, bueno, reconvertir a albañiles y camareros en profesionales punta de I+D va a ser bastante difícil, ¿no? Así que, bueno, está claro que el que está mejor formado, mejor preparado estará para los retos que se planteen, ¿no? Yo me gustaría hacer un apunte. Yo cuando era estudiante de la Escuela de Arquitectura hacía proyectos muy locos y en uno en concreto un compañero me dijo, pues tienes que conocer a Prada Pool, que era un arquitecto muy loco y muy mayor, que no sé qué hacía todavía en la escuela porque tenía medio pie fuera. El caso es que hablé con él, fui a su casa, me enseñó su estudio. Y hablando de un proyecto en concreto, me empezó a contar una locura que tenía entre manos de que además estaba haciendo sketches a partir de un tebeo y era una persona conectada con unos cascos y viviendo la vida de forma virtual, ¿no? Entonces, bueno, estas escenas que se están reproduciendo a lo largo del confinamiento me recuerda mucho a ese proyecto loco que tenía Prada Pool. Así que, bueno, pues nunca se sabe, ¿no?, a dónde nos llevará esto, pero hay visionarios que entienden así, ¿no?, la proyección del futuro, vivir a través de la pantalla. Y con lo que decías de la distancia social, yo reconozco que a mí no me ha faltado la socialización, es decir, me ha faltado socializar de otra forma, pero no tengo esa sensación. Yo echo más de menos ir al monte y vivir experiencias propias que no el hecho de compartirlas con gente, porque hemos compartido tanto a través de la pantalla que... Sí, ¿no? En eso tienes razón, pero a medias. Primero, bueno, no es lo mismo tú que creo que vives con tus hijos y demás. Claro. Entonces, es distinto que cuando vives solo, donde pasar todo el día en casa sin hablar con nadie, aunque luego hagas una media hora de conexión con otra persona o llames por teléfono, es distinto, ¿no? No es lo mismo. Pero también hay una cuestión y es que aquí, digamos que seleccionas mucho más cuáles son tus contactos sociales. Si tú tienes que dar clase, das tu clase. En fin, cuando termina la clase, pues ahí se ha acabado y demás. Hay una serie de contactos informales y no prefijados, no previstos,
que tienen mucho juego. Es decir, cuando te encuentras con un compañero de trabajo, y esto es solamente en lo que pueda ser útil para la enseñanza, cuando te encuentras con un compañero de trabajo tomando un café, se hablan de cosas que no se hablan en una, digamos, una conversación formal como es una clase y demás, ¿no? Entonces, ahí hay un tipo de socialización que sí que se pierde, ¿no? Es evidente que tú vas a llamar a tu madre o a tu amigo, pero ya es otro tipo de cosas, ¿no? Obviamente, Sí, bueno. a mí este formato no me atrae. Perdón, Brejo. Lo digo porque nos estamos acercando ya al final del programa. De hecho, bueno, nos hemos alargado un poco. Lo que pasa es que en la tertulia estábamos hablándolo por el chat de producción, que la tertulia estaba siendo muy guay de contenido y nos daba mucha pena cortarla. Lo que pasa es que sí que es cierto que nos estamos extendiendo un poco en el formato de hoy. Entonces, sí que me gustaría escuchar un poco también conclusiones por parte de Alfonso y por parte de Ignacio. Y bueno, pues ya, Andrea, no vas a tener luego que despedir tú a nosotros. Vale, entonces sí me gustaría hablar un poco, pues eso, Alfonso, ¿cómo veis lo que puede suceder en un futuro? ¿Cómo podemos derivar? Ignacio, también me gustaría escuchar un poco tu voz después también. Si podéis ser, por favor, sintéticos y breves, sería genial. Y bueno, pues yo primero, respecto a lo que estaban diciendo, creo que el contacto de los alumnos entre sí después del bachillerato hasta la profesión, creo que el estar en un centro, los alumnos juntos, es crucial para su formación. Sí. Es la única vez que van a estar ya otra vez, que van a estar con unos intereses comunes, un montón de alumnos, con alguien a su servicio, que son los profesores, para poderles lanzar. O sea, creo que la enseñanza presencial en diseño es crucial. Y creo que la interconexión de los alumnos, entre cuantos más mejor, es crucial. Y cuantos más profesores al lado, para no intercambiar conocimientos, sino para potenciar y dirigir un poco esa ilusión que tienen los alumnos. Yo, cuando estaba en la escuela, siempre he tenido esa profesión como una cosa que me ha emocionado, porque siempre he pensado que tenía el futuro, la ilusión en el futuro de todos esos alumnos, los teníamos en nuestras manos, y eso siempre me ha tenido absolutamente lanzada a trabajar por estos estudios. O sea, es lo que me ha hecho lanzarme a todo lo que he podido lanzarme dentro de las escuelas, el ver que teníamos en nuestras manos el futuro de un montón de gente ilusionada y joven. Y respecto al futuro de la escuela, yo creo que en las manos que está va a ser muy potente. Creo que esta enseñanza, a nivel que la da la escuela de arte, y es crucial, porque es la forma de verlo desde el hombre y desde las manos y desde una comunidad pequeña. O sea, que creo que las escuelas no pueden ser sustituidas por la Escuela de Bellas Artes o por la que sea, ni la de arquitectura. O sea, que creo que el futuro de la escuela es potente. Creo que lo peor que os enfrentáis es a que no hay sitio en la escuela, pero lo demás, estáis gente joven que creo que tenéis más ganas que he tenido yo de sacar adelante a estos chicos que ponen en ellos el futuro. Y luego también deciros que me encuentro a mucha gente, exalumnos, y los veo muy felices. O sea, me los he encontrado en dos sitios, pues en una conferencia en el Colegio de Arquitectos, en una exposición, en un mercado, y están felices de su profesión. Entonces, yo siempre creo que la escuela es muy potente, que los alumnos son una maravilla y que los profesores, creo que, por lo que veo, que los jóvenes estáis igual de volcados que hemos estado los que hemos estado hasta ahora, y yo auguro un buen futuro para la escuela y para la profesión. Así que... Bueno, Ignacio, queremos escuchar. No, el campo del diseño está cambiando muchísimo, eso ya lo habéis dicho al principio. Las empresas se están enfrentando a los problemas no desde el punto de vista tecnológico o productivo, sino desde el punto de vista del diseño. Primero, evalúan el diseño y luego lo producen. Entonces, los diseñadores están ocupando otros papeles en la sociedad, que antes eran una cosa simplemente formal, cuando estaban los ciclos
esa enseñanza podía valer para colorear una cosa, como dijésemos, hacerlo bonito. Pero hoy ya no estamos en ese papel. La enseñanza ha cambiado y está tratando de formar los diseñadores que la sociedad va necesitando, ¿no? Ten en cuenta que hay empresas como Apple que la dirige un diseñador. Entonces, los diseñadores están ocupando posiciones en los consejos de administración y se les consulta desde el primer momento, sea lo que sea. Vamos a hacer un gasoducto y ya el diseñador empieza a intervenir. Aunque no tenga ahí mucho que hacer, sino qué supone para esto, la experiencia que van a tener los usuarios, los que lo reciben, los que no. Entonces, como esto es tan importante, la educación irá cambiando para formar a los diseñadores a ocupar estos nuevos espacios que la sociedad requiere que ocupen, ¿no? Y bueno, necesitamos los másteres, necesitamos los doctorados, necesitamos elevar el nivel de nuestra enseñanza para que puedan ocupar estos puestos en las mismas... o sea, antes era normal que un abogado dirigiese una empresa, nadie lo ponía en duda. Que la empresa telefónica la dirigiese un abogado. Y ya estaba. O un economista. Hoy en día ya puede ser una persona de nuestra profesión la que esté ocupando estos puestos. Y de luego pues, participar en los consejos de administración, como ha pasado con la informática, que estamos siguiendo sus pasos, ¿no? La informática al principio era una utility que se utilizaba dentro de las empresas, pero no ocupaban ningún puesto hasta que de pronto, claro, el banco, el director de informática está ocupando un puesto en el consejo de administración porque es que el banco ya no está en la tienda, sino que está en sus manos, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestro papel está pasando también ese mismo, subiendo esos escalones, ¿no? Y la enseñanza tendrá que ocuparse de que nuestros alumnos puedan llegar a esos sitios sintiéndose capaces, ¿no? Yo ese mensaje positivo también lo apoyo. Tanto las muchas posibilidades que va a tener en el futuro, como lo que decía Alfonso sobre la nueva generación de profesores que yo creo que son excelentes. Así que hay buen futuro para la escuela. Yo no tengo duda. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra participación. La verdad es que ha sido una tertulia, a mí me ha encantado. De hecho, he tomado hasta notas para algunas cosas. No, porque en realidad sí que es cierto que nosotros, ya simplemente por cerrar un poco la tertulia, como profesores, sí que vamos viendo que desaparece toda una generación de profesores que son los que habéis construido estos estudios y nosotros, en cierto modo, nos vamos quedando poco a poco huérfanos de ideas. O sea, somos nosotros ahora los que tenemos que tomar la iniciativa, pero cuesta tomar la iniciativa cuando antes, pues tú, digamos que escuchabas de gente que ya tenía mucho recorrido y que sabía más que tú, y ahora, pues te toca a ti ahora, pues eso, me vais a permitir en el podcast, pues apretar un poco el culo y decir, bueno, pues ahora soy yo el que tengo que proponer y escucharos, pues para nosotros es muy importante, totalmente. Así que, bueno, muchísimas gracias por vuestra participación, os agradezco de corazón. Andrea, si quieres, puedes dar... Gracias a vosotros, pero sobre todo a Andrea. Nada, en realidad me ha parecido súper bonito, escucharos a todos, la verdad, ha sido bastante guay y, no sé, en plan, por hacer la última participación, en plan, hablar del factor humano y factor contexto que tenemos aquí, que es como... Ha sido súper bonito ver como la evolución y a dónde llega y bueno, como las 3 generaciones de una familia, ¿no? En realidad, aunque yo sea la única hija de aquí, pero bueno. Esperamos cuando te gradúes, ¿eh? Y ver que ahora hay mucha ilusión por parte del profesorado y del alumnado, pero que la ha habido también antes, o sea que sois un poco el fruto de mucha potencia que hemos intentado meter en toda nuestra profesión también, ¿no? Entonces, vamos, que adelante y que yo creo que tenéis un buen futuro. Muy bien. Un buen presente, sobre todo, un buen presente y un buen futuro. Muy bien, pues muchas gracias por acordarnos de nada. Joder, muchas gracias. Gracias a vosotros, sí. Pues vamos cerrando el podcast, nos despedimos y nos vemos en otro capítulo. Muy bien, venga. Chao. Hasta luego. Nos vemos, chicos, en septiembre, ¿no? Vale.